Un cordial saludo. Vamos a ver cómo se efectúa el control de las horas hombre y el control de los rendimientos en el sistema Construcsoft. Se tiene una hora de señalización vial, la cual ha sido culminada en 4 meses, para lo cual se ha elaborado un presupuesto conformado por 2 secciones, una de señalización y una de cerco perimetral, y se tiene el metrado respectivo. Esta obra tiene una cantidad de horas hombre por cada una de las partidas principales, son estas de acá, como también la cantidad de horas hombre de los subanálisis, y lo cual nos da un total de 6.348 horas hombre previstas para la obra. Esta obra ha sido programada en función al porcentaje de avance de las fases, y esta programación nos da un programa de avance del metrado, y acá tenemos la curva S en horas hombre previstas para la obra. Luego, mes a mes se han ido efectuando las valorizaciones que son los avances físicos de la obra, y por ejemplo en el tercer mes tenemos como avance anterior los avances de los meses anteriores, es el avance físico del mes de la tercera valorización y el saldo por valorizar. Luego esta obra ha sido faseada. Tenemos el presupuesto contractual y se han creado las fases de control, y cada fase responde a un agrupamiento de partidas del presupuesto contractual en esta fase, y esas son las partidas agrupadas, ¿no? Es sobre estas fases de control donde se va a efectuar el control económico de la obra. En el control de obra controlamos los costos de los materiales, la mano de obra, los equipos y los contratos. En el costo de la mano de obra tenemos las semanas trabajadas, y por cada semana se han controlado la cantidad de horas hombre por cada fase de control con su respectivo costo de planilla. Por lo tanto, ya tenemos en cada fase de control la cantidad de horas hombre empleadas y los avances físicos mensuales de cada valorización. En el control de obra tenemos también el control de horas hombre y rendimientos. Acá podemos ver el control de hora hombre y los rendimientos mes a mes, o capaz el total de la obra, que es al cuarto mes. Tenemos acá la fase de control, el metrado faseado, que es el metrado que agrupa las partidas del presupuesto, las horas hombre previstas por cada fase, y el rendimiento programado en horas hombre por unidad, el cual se obtiene de la programación de la obra y del posterior faseo de las partidas del presupuesto, obteniéndose un rendimiento ponderado de las partidas del presupuesto. Este rendimiento es la cantidad de horas hombre previstas entre el metrado. Es importante resaltar que Construcsoft no controla la obra en función a los avances. Por ejemplo, en el caso de concreto sería en metros cúbicos por día, debido a que este avance tendría que estar relacionado a la cuadrilla. Por ello, Construcsoft controla la obra en función al rendimiento en horas hombre por metro cúbico, lo cual es independiente de la cuadrilla y de la cantidad de personal. Tenemos un total acumulado, en este caso es el acumulado de todas las valorizaciones, y el metrado, como es la cuarta valorización, es exactamente igual
al metrado contractual. Tenemos las horas hombre realizadas, por ejemplo, en esta partida, en esta fase de estructuras, tenemos presupuestadas 2.327 horas hombre y se han consumido 2.295 horas hombre, lo cual es positivo. Y tenemos un rendimiento programado de 10.61 y un rendimiento real obtenido de 10.46. Un mejor rendimiento que el programado. Sin embargo, en la fase de señales tenemos un rendimiento mayor acá acumulado que el programado, porque acá se han empleado 893 horas hombre en vez de haberse empleado 786 horas hombre. Y esto podemos verlo por cada valorización. Por ejemplo, en la fase de estructuras tenemos que el rendimiento programado previsto era 10.61 y en el primer mes tenemos 13.41 horas hombre por unidad. En el segundo mes 12 horas hombre por unidad. Es un mal rendimiento. Y en el tercer mes un rendimiento de 8.56, que es un buen rendimiento. Lo cual recupera el rendimiento obteniendo un rendimiento de 10.46 frente al 10.61 que estaba previsto. Esta es la forma como Constructsoft controla las horas hombre por cada valorización y los rendimientos mes a mes, permitiendo analizar el comportamiento y el ritmo de avance de las fases y tomar las correcciones adecuadas, como aumentar el personal en las cuadrillas o duplicar las cuadrillas. Les recomiendo visitar nuestra página www.constructsoft.com. Allí encontrarán los videos de Constructsoft donde se han desarrollado los temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, faseo y control económico de obra. Allí también podrán descargar el manual del presupuesto civil, como también el sistema Constructsoft gratis, que les permitirá presupuestar sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.